Quiero felicitar a Meyer Lab por esta excelente reunión que ha hecho el día de hoy, en estos días, y que nos permite a nosotros que estamos trabajando en la medicina laboratorial tener un panorama mucho más amplio, mucho más claro del rol que jugamos en el trabajo cotidiano en el diagnóstico por laboratorio. Yo, como director médico en mi empresa, tengo que afrontar ciertas responsabilidades diarias que vale la pena compartirlas. Nosotros somos un equipo de laboratorios, trabajamos en 27 hospitales y clínicas con equipo de médicos patólogos responsables en cada uno de ellos. Y compartimos online y en tiempo real esta información que está saliendo de todos los laboratorios hacia el paciente, que es el objetivo, ¿verdad? Esto viene a ser el lema que manejamos en nuestra producción diaria, nuestro objetivo paciente, y por lo tanto debemos llegar de la forma más clara, rápida y que aporte a la salud. Esto ha sido el esquema que preocupa, pues en el camino hay muchas barreras que no las vemos o que estamos enfocados en otros temas y que nos llevan a que nuestro trabajo no se aprecie ni se vea como se debe apreciar en la salud del paciente. De esto saltan quejas, críticas y, por supuesto, medidas correctivas, todo manejado dentro de los programas que todos los que manejamos el laboratorio tenemos, de calidad, acreditaciones, etc. Pero al final salen experiencias que creo que vale la pena compartirlo, como cuando levanto alerta, cuando estoy en rutina, y qué pasa con ese gran dolor de cabeza que tenemos todos los patólogos clínicos, es esa zona gris entre no es, como decimos en Perú, ni chicha ni limonada. ¿Dónde estamos? ¿Qué actitud deben tomarse? Porque nosotros somos responsables con el médico clínico de esa salud, de ese pacientito que está esperando nosotros una mejora en su salud. ¿Cómo pasó acá? Ya la encontré. Bien, vamos a hacer algunas definiciones para ubicarnos qué es lo que quiero transmitirles a ustedes. Sabemos, actualmente ya es por lo que hemos visto en la metodología que manejamos en los laboratorios y que cada día es más ambiciosa, que nuestra responsabilidad diagnóstica final es el 70% en este momento, lo cual dice que estamos convirtiendo el laboratorio en una herramienta primordial para llegar al diagnóstico. Y esto tenemos que tenerlo consciente los que estamos mirando al paciente. Pues un error o una desinformación cambia totalmente este panorama. Por lo tanto, el laboratorio clínico está pasando de un papel de producción con calidad, con precisión, exactitud y todas las normas que ustedes manejan en sus laboratorios, a un tema protagónico en el diagnóstico y el manejo de este paciente. Esto, en este nuevo escenario, indudablemente el laboratorio clínico pasa ya de ser una herramienta de producción a una herramienta de interconsulta médica. Y esto lo hago con el afán de resaltar que hay un puente que hay que activar, que desgraciadamente el laboratorio se tecnifica demasiado y se recluye en su verdad y no establece el puente con los médicos que a su vez ven al paciente y lo sienten propiedad, por lo menos en los países como Perú están pasando, y el médico no comparte información con el intermediario que es el patólogo clínico. Siempre hemos hablado de
el rol de intercambio de opiniones y de información, y este correlato clínico-patológico debe ser y es activo, y debe ser muy activo. Y un ejemplo claro de esto es cuando estos valores que nosotros queremos reportar tocan niveles críticos. Niveles críticos que van a crear alarmas graves en el objetivo de nuestro trabajo. Este tema ya ha sido tocado por los diferentes organismos internacionales que regulan nuestro trabajo y ahora ya está pasando de ser una cosa voluntaria, una acreditación, a ser obligatoria. Todas las normas que nos manejan a nosotros en los servicios médicos que nosotros manejamos están teniendo este tema y están incluidos en todos los protocolos de acreditación que manejamos o que manejaremos. Por lo tanto, es bien importante estar en autos del sistema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que darle prioridad a nuestro servicio por la seguridad de nuestro paciente. Por lo tanto, el rol que nosotros podemos manejar en nuestra información tiene que ser un rol que evite, por errores que suceden, no me digan que el laboratorio no tiene errores, sí, la tecnología tiene errores, pero no trasciendan a malograr más esa relación, ese resultado de morbo y mortalidad que estamos tratando de cuidar. Tenemos tecnología tan fina ahora que nuestra contribución debe reducir estos temas que están sucediendo. Probablemente que tenemos diferentes niveles de actuación acá. Desgraciadamente hablo por Perú, el Estado en estos casos es el gran manejador de diagnósticos, pero muy ineficiente, disculpen la redundancia, en la eficiencia de llegar al paciente. Pone demasiadas barreras y no llega. Y peor todavía, empeora todo el problema. Bien. Entonces, ya yendo un poquito al tema, ¿qué cosa es valor crítico? Es el final del tema. El valor crítico es todo resultado que entregamos que puede causar o comprometer la vida del paciente. Es un valor que es totalmente alarmante, ¿no? ¿Y qué es lo más importante del manejo de este valor crítico? Es informarlo, comunicación. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que registrarlo, probarlo y seguirlo para poder hacer la mejora continua. Si no registramos y solamente nos valemos de decir, sí, yo ya le dije, como sucede muchas veces, un técnico me encuentra un valor alterado, una trombocitopenia que me acaba de pasar, yo reporté porque había que validar ese resultado, pero trombocitopenia grave en un niño, que era un niño leucémico, estaba entrando en crisis. Y no reportó. Me creó todo un complejo y a las 12 de la noche me levantan, hay esto, yo levanto la alarma, veo, informo al médico, o sea, yo hago su trabajo. Entonces, ahí comienzan esa administración que tenemos que cuidar mucho en esto, lo que se llama el valor crítico y su reporte, por las consecuencias que pueden tener. Por lo tanto, los valores críticos tienen que tener obligatoriamente un manejo que más que obligación es un derecho a los pacientes, porque si él está pidiendo que le den un informe, tenemos la obligación de entregárselo lo antes y lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, este tema ya se había definido y quizás muchos de los LIS anteriores que manejábamos en los laboratorios lo vimos. En 1972, Lundberg habló de los valores de pánico y me acuerdo que salían las alertas y salía pánico. Esto ya se ha formalizado un poco más y el Colegio Americano, que muchos de nosotros tenemos como un ente acreditador también, lo estableció ya dentro de su propio manejo de calidad o de reporte de pacientes. Los valores críticos aparecen en la fase posanalítica. Toda la preanalítica y la analítica están aseguradas por un proceso que nosotros manejamos en los laboratorios. Pero cuando salta ahí la máquina y dice, esto es y eso será, yo tengo que pasar al paciente. Entonces, en esa conexión, ahí juega un rol muy importante el clínico patólogo, porque es médico y tiene la obligación de tratar de entender ese valor clínico dentro del paciente para poderlo reportar bien o dar marcha atrás, reprocesar y asegurarlo. Pues tampoco voy a crear una falsa alarma, porque imagínense. Entonces, comienza a armarse ya el esquema de cómo debo manejar este valor crítico, ¿verdad?
Para entender esto, vamos a ver el proceso del laboratorio. Este cuadro quizás muchos de ustedes lo han visto, pero en este cuadro es muy importante ver cómo el trabajo del médico, el patólogo y del laboratorio y el proceso se intercalan, trabajan juntos. Por un lado, en el anillo de afuera, vemos al paciente, por supuesto el objetivo, y su médico, que comienzan a hacer la interconsulta, y después la participación del laboratorio durante todo el proceso para llegar otra vez al médico y el patólogo que conversan para establecer cuál fue el diagnóstico. Entonces, cuando se genera en la preanalítica, hablamos de una fase pre-preanalítica en la cual el médico debe estar informado y debe saber exactamente cuánto y qué debe hacer con su paciente para que llegue bien a la fase preanalítica del laboratorio. O sea, él debe saber todas las pruebas que hemos visto maravillosas que todos quisiéramos ya tener en nuestros laboratorios. ¿Quién son los consumidores? Nuestros médicos. Pues. Esos clínicos tienen que tener esa información, saber para qué sirven, cuál es el valor que le van a dar, cómo lo van a manejar y cómo trabajar en el paciente. No es que, digo, yo te mando tú al laboratorio, anda al laboratorio y ellos te van a decir todo. No, él debe conocer cuál es la preparación, en qué momento, cómo, la rapidez con que tiene que tener el informe. Acabamos de ver la importancia de manejar marcadores de enfermedad respiratoria que tiene que ser muy rápida. O sea, yo tengo que estar respondiendo pues, a las 6 horas, a las 12 horas, y todo comienza en la buena indicación de la preanalítica y al final, en la posanalítica, cómo lo interpreta el médico. De repente lo interpretó mal y mi valor se echó al tacho. Bien, luego viene ya toda la operativa que todos manejan en la fase preanalítica, entre las condiciones el material, cómo las tomo, qué muestra voy a tomar, qué muestra no voy a tomar. Todo eso tiene que estar resumido en la información del paciente para ir haciendo la trazabilidad de todo lo que se hizo. Entonces, en esa fase preanalítica logro tomar mi muestra, logro transportarla en las condiciones ideales, porque también los tiempos pueden alterarse, para llegar a la fase analítica, que es la más simple de todas, porque son técnicas establecidas que tienen un formato de control de calidad ya bien establecido dentro del IS, todo es informática, entra, se corre y ahí no hay error. Generalmente la tasa de error en la analítica es muy baja. Y luego viene, donde pongo la lupa, ya sale el resultado y entro a la posanalítica. Entonces, hay que validar. El 80%, más o menos, dependiendo de los servicios, sale automáticamente, validación automática, sale el resultado. Y viene el 20% donde comenzamos a tener discusión de qué cosa hay adentro. ¿Qué cosa estoy informando? ¿Cuánto debo dar acá? ¿Qué valor agregado voy a dar a este valor? Y ahí es el momento en que yo comienzo a ver los valores críticos. Y tengo que comenzar a modular mi reporte para pasar a la posanalítica y la posanalítica. Y si es necesario, cuando tengo valor crítico, hacer la alarma para que el médico que está viendo a este paciente tenga oportunamente el resultado para tomar acción. Entonces, tratando de esquematizar un poco más qué cosa es un valor crítico ahora, vamos a ver que tenemos dos niveles, ¿no? Un valor cualitativo, pruebas cualitativas, ¿no? Un test de embarazo es cualitativo, positivo o negativo, o un hemocultivo, pruebas de identificación, son cualitativas, son sí o no, y las cuantitativas cuando tenemos un valor. Bien, entonces cuando hacemos cualitativas, salta un tema que ahí sí preocupa. ¿Qué hacemos con los borderline? Esos valores que no son, como repito, ni chicha ni limonada. Hay casos que yo no puedo soltar. Un VIH, yo no le puedo decir, tienes un poquito de VIH. Hay que definir. Entonces, esa responsabilidad, ¿quién la maneja? La maneja el laboratorio hasta cierto nivel y la maneja el médico que la está pidiendo. Pero no es cuestión de tirarle la pelota, como decimos siempre. No, es compartir. Pongamos, ¿cómo validamos? Algunos quizás tenemos recursos, hacemos de frente un PCR, confirmamos, pero incluso en PCR también hay borderlines. Entonces conversamos y vamos a ver la clínica. Una monjita con VIH y un valor crítico, pues,
habría que ser muy, muy malo, ¿no? Pensar mal. Una gestante con un VIH, eso borderline, un CO de 1.2, 1.4. Entonces, se comienza a tomar decisión, ¿no? Y uno pone comentarios. A mí me llegan constantemente que le valide esas cosas porque son difíciles. Un laboratorio no se puede equivocar en un diagnóstico de VIH. No podemos, ese lujo no está en nuestra mente porque nos daña mucho. Entonces yo me digo, pónmelo siempre porque lo estoy mirando. Y le digo, mira, este caso es medio raro, vamos a repetir, hagamos un protocolo, y se levanta un protocolo, antes de levantar el valor crítico diagnóstico, ¿no? Bien, perdón. Entonces, en las pruebas cuantitativas donde manejamos un valor, hay momentos en los cuales, como les decía inicialmente, esto se valida automáticamente. En amarillo vemos el valor dentro de los rangos normales, que ahí va gran parte, dependiendo del servicio que uno tenga. La validación automática son los rangos esperados de normalidad de la oscilación más menos que cada país o cada servicio pone a su rango, ¿no? Su ranqueo. Luego viene el valor de decisión, o sea, si yo mandé un paciente al laboratorio diabético, estoy esperando valores evolutivos de su enfermedad diabética. Por lo tanto, el médico decide sobre este valor, porque yo sé que tengo un paciente diabético y estamos decidiendo su diagnóstico. Y luego entra ahí moradito lila el lado del valor crítico. Son valores que ya están exponiendo, en donde comenzamos a decidir. Y al final de esta curva vemos pues los valores absurdos, ¿no? Un HCG en un hombre pues, alto, ¿no? No puede ser. Esta curva es importante porque en cada nivel hay el borderline, donde tenemos que pensar, ¿y qué respondo? ¿Estoy arriba o estoy abajo? Depende del servicio que manejemos. Yo manejo muchos emergencias, UCIs, y lógicamente tengo pacientes críticos constantemente. Y tengo que tener gente capacitada para decidir en ese momento a dónde estoy. ¿Estoy en crítico o estoy en manejable? O, señor médico, por favor, tengo este dato, ¿me lo justifica o lo discutimos? Entonces ya comienzo a conversar con el clínico del otro lado para llegar a una conclusión y el reporte. Porque lo más fácil es cuando el tecnólogo o el técnico de laboratorio que tenga una emergencia a 2 de la mañana, le sale un calcio muy bajo, dice, mi máquina está bien, mi control está bien, aprieta el dedito y ¡pah! Se va de frente al servicio y se arma la alarma arriba. Dice, pero eso me dio la máquina. No hizo correlato, no se validó bien y comienza la queja. Entonces el clínico dice, se equivocó el laboratorio y comienza todo negativo hacia el laboratorio. Y muchas veces se pierde la oportunidad de discutir qué está pasando en ese momento con ese paciente, porque el valor crítico debe ser real y hay que defenderlo, porque las posibilidades de que el paciente entre en crisis es muy grande. Entonces, la importancia de ese momento de validación tiene que ser tremendamente bien protocolizado en todos los manuales operativos de cada servicio. Y es algo que mucha gente, los trabajadores, no lo quieren leer o no lo leen porque dicen, ya lo sé, hay que hacérselo leer, es la Biblia de ellos, porque si no, nos va a traer discusiones difíciles después para poder arreglarlo. Siempre queda uno mal, ¿no? La normatividad, como les dije inicialmente, existe ya. El primero que tomó cartas en el asunto sobre el valor crítico fue el American College of Pathologists, el CAP americano, y lo puso en sus normas como que era, para acreditar con ellos, tenían que tener manual de valores críticos y sus manejos con todos los detalles que exigen. Y ya no eran voluntarios, ¿no? Al principio eran voluntarios y lo hace obligatorio. Actualmente los países todavía, nosotros como
en Perú y en otros países subdesarrollados todavía esto no ha pasado a nivel de obligatoriedad, aunque repito que cada día se está haciendo más incisivo al término. La Joint Commission, que es una operativa básicamente de acreditación de las clínicas o de los servicios médicos, también exige al laboratorio que tengamos estos manuales de manejo de valor crítico, o sea, ya está normalizado y aquellos que manejamos clínicas con Joint Commission tenemos la obligación de tener nuestro manual operativo. Igual lo pide la CLIA, que nos rige también a todos nosotros en nuestros manuales de calidad, también nos los exige, el laboratorio debe alertar inmediatamente al responsable de la entidad el resultado de la misma que indica la situación crítica del paciente. Y todos vamos a ver que en todas estas normas, en todos estos organismos internacionales, el tema que sobresalta es comunicación. Y eso no solamente decirlo, hacerlo, ponerlo en el manualito, sino registrarlo. Nosotros hemos creado un programa con las clínicas en la cual se hace un seguimiento, se levanta valor crítico se levanta inmediatamente en todos los servicios comprometidos, que hay un valor crítico en camino y hay un timing que está diciendo quién respondió, quién no recibió, quién puso, y te van poniendo los datos y al final del día se sabe exactamente esa trazabilidad de todos los responsables que comunicaron. Si los tiempos se rompieron, inmediatamente se crea una medida correctiva. Este proceso lo estamos haciendo porque la Joint Commission, que es muy burocrática, nos lo está pidiendo, papelito manda, ¿dónde está tu registro? Y lo hemos puesto a través de un sistema y está dando buenos resultados. La CAP lo tiene en diferentes artículos que ustedes podrán revisar, los que tienen CAP, y en la ISO 15000, que es en la que todos nosotros estamos abordados ahora, lo dice bien claro, y lo que tenemos ISO 15000 lo sabemos perfectamente en qué artículos se especifica bien. No solamente tener el manual, sino tener el registro y tener el registro de comunicación. Y eso debe estar. Si uno no lo tiene y es 15000, va a tener problemas porque no lo van a recertificar, a reacreditar. Bien. La frecuencia de los valores críticos depende del servicio. Lógicamente, los que tienen más emergencias van a tener y los que tienen menos. En algún momento alguien estableció valores críticos que más o menos estaban entre el 1.5 al 1% de todos los productos reportados, pero, como repito, depende del sistema. Lógicamente, si estos valores críticos se están produciendo en niveles altos es porque uno maneja pacientes críticos y va a tener una estadística mejor para crear medidas correctivas o nuevas medidas para que estos temas no se nos escapen de la mano. Insisto otra vez, es muy importante porque de aquí se generan casi el 50% de críticas que nos hacen a lo que procesamos laboratorio. Bien, ¿cómo establecer un programa de valores críticos? Es algo que cada laboratorio, cada servicio lo tiene que hacer de acuerdo a su realidad. Porque esto comienza con establecer los rangos de normalidad de cada zona. Los valores, lo dicen nuestros proveedores en los manuales que nos entregan, el rango normal es referencial, por favor coloquen los del país. Entonces, estos rangos muchas veces se ajustan al tipo de clientela que nosotros atendemos. Por lo tanto, no existe un parámetro exacto, sino cada uno lo hace siguiendo ciertos parámetros que ya están establecidos por las diferentes entidades. Entonces, establecer este procedimiento para llevarlo de acuerdo con lo que se está exigiendo, es parte que uno lo hace, y lo hace siguiendo básicamente la ley de Denning, como es planear, hacer, verificar y actuar, estableciendo un programa. Entonces, si uno se hace su programa, puede hacer este sistema y ponerlo en un protocolo de trabajo dentro de su operativa. Y la política es básicamente tener el registro, tener el reporte y tener las incidencias que se están produciendo en la estadística y asegurar que esto está produciéndose. Ya para ir básicamente a definirnos, cada laboratorio tiene que hacer una lista de sus valores críticos, de acuerdo con sus servicios, con sus médicos, para establecer cuál es el punto de corte que yo le voy a dar. Hasta aquí soy valor crítico, hasta aquí no soy valor crítico. Vuelvo a repetir, pero genera una banda de indecisión que hay que tenerla en cuenta.
Porque yo estoy en el borde y ya pasan mucho. Estoy en una hepatitis C en 0.9999, mi cutoff es 1. Oye, está negativo. Pero ¿cuán seguro que estoy que es negativo? ¿Estoy pasando a positivo? Cuidado. Entonces ya viene una decisión clínica, ¿no? Entonces hay que comunicarlo, decirle, sí, está negativo, pero ojo, sería bueno repetirlo en unos meses más para ver si esto pasa, o que me diga, ¿qué pasó? No, si es un paciente que tiene riesgo, tiene esto, esto. Entonces ya comienzo a dar alarmas. Entonces no necesito estar en valor crítico, exactamente, sino cercano también para levantar alarma, y eso ya es bajo el criterio del patólogo que valide ese resultado. Unos ejemplos de algunos cuadros que los podrían tomar ustedes como ejemplo, pongamos las transaminasas arriba de 2000, la posibilidad de que haya una falla hepática, etcétera, etcétera. Entonces son ejemplos que les hemos traído de un cuadro que nosotros manejamos de valores críticos y que están publicadas en los manuales que todos manejamos, ¿no? No voy a hacer mayor hincapié en eso. Y en los positivos y negativos, un hemocultivo es definitivamente un reporte crítico, ¿verdad? Y finalmente, quiero, más o menos, ojalá que, no sé, creo que si lo leen bien, ¿cuál sería el algoritmo del manejo del valor crítico en un laboratorio? Se sucede el valor es o no es crítico. Si no es crítico, se reporta. Si es valor crítico, inmediatamente se llama al médico tratante, para informarle. Si el médico lo entiende, y hay que asegurarse que lo entienda, porque a veces no entiende el resultado que le estamos diciendo. Entonces ahí se establece un diálogo y dicen, sí, esto es un valor que no lo esperaba, que está por encima de lo que yo esperaba, me estás poniendo el problema y yo, déjame, yo tengo que actuar. Gracias, cuelga. Reporto inmediatamente, porque tengo la evidencia. Hay que hacer esa evidencia, porque en el momento de la hora de la verdad, va a decir, no, no me dijeron nada. Cuidado. Si el médico no está, se vuelve otra vez a la central y se le insiste para que el médico, por favor, llame o que se le deje el mensaje. Si en los próximos minutos no responde, inmediatamente pasar al familiar y dejar evidencias de que se levante. Muchas veces en los servicios los médicos que trataron no están porque rotan, entonces se llama y se pone a la clínica, en caso nosotros, levantamos el valor crítico para que la dirección de la clínica comience a manejar su proceso crítico y asuma responsabilidad y que le diga al residente o al médico que está cercano, oye, tienes este problema ahí, soluciona. Ahí termina y reportamos. En todo proceso tenemos que dejar evidencia, porque cuando hay volúmenes, por ahí se escapan y comienzan a haber problemas, alguien le quiere tirar la pelota al otro. Y cuidado, mejor registrarlo. Y cuando vienen las auditorías o las inspecciones, incluso el Ministerio de Salud en el Perú nos inspecciona eso, y no ha habido reporte, sanción. ¿Okay? Para finalmente cerrar el caso y decir, el caso está cerrado y se pasa a estadística. Bueno, muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctor Colichón. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la mano. Muy bien. ¿Sí? Ramón, por favor. Realmente no es una pregunta. Quiero felicitar al doctor Alejandro Colichón por una charla tan importante para todos los que hacemos laboratorio. La importancia que tiene el hablar con los médicos tratantes y poder explicarle en el momento preciso, o sea, darle el resultado que estamos obteniendo nosotros. Me parece muy, muy interesante y creo que fue muy útil para todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Si allá hay una pregunta, por favor, si se presenta. Ahí también. Ya. Allá primero y después aquí. Sí. Disculpe, quería pedirle si puede aclararnos, por favor, estoy un poco ronca, qué puntos tienen en cuenta para la trazabilidad que mencionó, hacen por vía sistemas. Una vez que reportan el valor crítico, ¿qué puntos tienen en cuenta en su sistema para hacer la trazabilidad del reporte del valor crítico?
generado el valor crítico en una clínica, pongamos, automáticamente se genera en el sistema el reporte, ya sea telefónico o por documento, al responsable, en este caso la dirección. Esto pasa inmediatamente a una página que se publica a través de la intranet de la clínica, en la cual pasa a prioridad A. Ahí está levantada el reporte que hace el laboratorio, quién lo hizo, qué hora y qué reporta. ¿Okay? Eso inmediatamente pasa al responsable del servicio, que tiene que levantarlo y el tiempo va en contra de él, tiene que remontarlo lo más rápido posible. Si tiene dudas, regresa al laboratorio y averigua. Ya ese diálogo es interno. Lo más importante es el registro en el momento y en el momento de cierre, porque tenemos un plazo mínimo que reportar. Si nosotros un valor crítico pasó de las 2 horas, ahí falla. Esa política depende de la prueba, depende del paciente, lo publica cada servicio, cada clínica hace su nivel de reporte, dependiendo también de las facilidades. Esto ha llegado a que tengamos incluso los teléfonos, yo lo tengo conectado 24 horas del día a estos reportes. Entonces, yo estoy como observador viendo el timing que está corriendo en contra de nosotros, que hemos respondido. Y si se genera queja, se salta una alarma fuera en el sistema y va al registro y salen todas las otras medidas correctivas que hay que poner inmediatamente. Pero eso queda registrado, documento. Pero lo más importante es el registro, que esté en un sistema que podamos demostrar que lo hicimos. ¿Okay? ¿Respondida la pregunta? Sí, gracias, doctora. Aquí, por favor, se presenta. Emma, doctora. de México. Doctor Colichón, muchísimas gracias. Nos ha descrito con mucho detalle, paso a paso, todo lo que tenemos que hacer cuando tenemos en las manos una descripción o un resultado tan importante para el médico. Es algo que sucede en segundos prácticamente, entonces es muy importante que todos recordemos esto. Muchas gracias. La pregunta es, en su laboratorio, ¿de quién depende la persona que valida? ¿De la dirección analítica o de la dirección de calidad? Indudablemente que hay varios niveles de validación. Hay desde validación automática, el mismo sistema, que en una de las reuniones lo discutimos, porque hay distintos modelos de validación automática, pruebas que leen en el sistema, antecedentes, leen historias, leen históricos, y valida automáticamente por default, ¿no? Eso es felizmente gran parte de nuestro trabajo. El problema se centra más, porque si nosotros vamos a revisar, creo que hacemos 20.000 pruebas diarias, nunca estamos locos, no lo podemos hacer, comienzan los filtros. Luego vienen niveles de validación propios del técnico, el tecnólogo que está en el servicio, que él puede hacer mejorar la información que el sistema tiene, y él tiene un límite para validar. Cuando él pierde o tiene inseguridad, inmediatamente tiene un supervisor de servicio que le asegura y él decide, este supervisor, si pasa al nivel del médico responsable patólogo del servicio para darle la validación médica. Y el médico a su vez, cuando le llega a él la información, tiene que hacer todo este protocolo que hemos descrito, porque ya considera que es valor crítico y él es el que tiene que hacerlo. Ya pasó a una actitud médica propiamente tal. La parte técnica se ha cumplido, todos los técnicos y los supervisores aseguran de que el proceso está dentro de la calidad que estamos, entonces ahí está toda la documentación que manejamos todos los días, que aseguran que ese valor era. O sea que no, porque antes de llegar ahí, lo primero que yo pregunto, oye, ¿estás seguro? ¿No me estás mintiendo? Sí, doctor, tenemos esto, y tiene todo eso en documentos, porque todo esto puede llegar hasta legal, ¿no? Hay que tener cuidado. Gracias, doctora. ¿Allá tiene otra pregunta? Sí. Ahí le acerco. Por favor, se presenta. Hola, sí. Buenas tardes. Yo soy Carmen, de Paraguay. Más que nada, que hacer una pregunta, quiero felicitarle al doctor, muy interesante su ponencia. Yo trabajo hace 11 años en un hospital en donde manejamos muchos pacientes críticos y de emergencias.
Más que nada, más que hacer una pregunta, quería nomás compartir con ustedes una anécdota, varias anécdotas que tenemos nosotros en nuestro hospital, ¿verdad? Para que vean nomás también de que muchas veces el resultado post-analítico, ¿verdad? Una vez que llega a manos de los médicos, muchas veces también nos toca defender ese valor que nosotros emitimos, ¿verdad? Recuerdo que tuve un paciente de 17 años que tuvo un traumatismo abdominal cerrado, llevaba varias semanas internado en el hospital. Le solicitan un control al paciente, entre ellos la crasis sanguínea. Recibí su muestra, al tomarle las mediciones correspondientes, hallé un ATP de 22%. Entonces yo empiezo a dudar, empiezo a preguntarle al técnico qué le pasa a este paciente. No, este paciente está sangrando mucho, no, está normal, él acostado ahí en la cama, me dijeron, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿podrías repetirle la toma de muestra, por favor? Le vuelve a repetir, me vuelve a traer la muestra, 20%. Entonces yo digo, confirmado esto porque yo había hecho todos los controles pertinentes del día, envío la muestra, el resultado rápidamente porque consideré que era un resultado bastante crítico ya para un paciente. Creo que 30 minutos después de haber emitido yo ese resultado, me llama un alto directivo del hospital y me dice, mira doctora, ¿qué es este valor de 22% acá de tu UTP? ¿Estás segura vos de lo que emitiste como resultado? Sí, doctor, estoy bastante segura, le dije. ¿Y tus controles? Revisá un poco tus controles. Que no, doctor, está todo bien, controles al día, paciente, mira, este es el único resultado que tuve así de crítico. Mira, no sé, me dice el doctor, corta. Al cortar yo con él, me invadió la curiosidad, me bajo junto al paciente, solicito ver al paciente, le veo en la cama, realmente no estaba sangrando el paciente, era un paciente aparentemente normal, pero con una palidez característica. Y yo le digo a la doctora, mira, este es el resultado, es 20%, le digo, ¿verdad? Y bueno, doctora, no sé realmente vamos a ver qué hacemos, me dice. Entonces yo me subo. Y luego a las 3 horas más o menos le vuelvo a encontrar a la doctora casualmente en el pasillo y me dice, doctora, tengo que contarte algo, que ¿sabes qué? Le realizamos una cirugía explorativa al paciente en el abdomen, le sacamos una masa de coágulo de casi 2 kilos, me dice. Y bueno, ahí está el resultado, doctora. O sea que ellos muchas veces también a veces no creen, porque bueno, 20% de TP más o menos tiene que estar sangrando por la nariz, por el oído, por todos lados, pero sin embargo el pacientito no sangraba por fuera, pero se estaba consumiendo por dentro, ¿verdad? Nada más es una experiencia que quería compartir porque realmente muchas veces sucede eso, de que hay veces que nosotros emitimos con seguridad el resultado y los médicos te atacan y te dicen, no, esto no es posible, ¿verdad? Y la importancia que tiene el factor de la multidisciplinariedad y de que nosotros los bioquímicos, si bien somos profesionales que trabajamos muy de repente encerraditos en nuestro mundo, ¿verdad? Es necesario también que salgamos un poco a buscar las respuestas a las dudas que de repente nos puedan invadir, ¿verdad? Nada más eso. La cuerda se rompe por el lado más débil. Sí. Cuidado. Así mismo. Y a nosotros nos hacen repetir por gusto cada vez, y esa es costumbre, no, estás equivocado, repite. Y ojo, cuando se repite, no se repite muchas veces con la misma muestra, sino con otra muestra, y es otro momento. Entonces no son comparables. Y comienzan unas discusiones que todos ustedes la tienen todos los días y que yo la tengo siempre. Y de esos casos yo te voy a contar tengo una enciclopedia de casos, como un niño que me llega que le han sacado sangre de la vena para el laboratorio y se le hace un hematoma. Estaba en una ciudad al sur de Lima y me llaman a mí un sábado en la tarde, me dice, hay un reclamo porque el paciente tiene un hematoma tremendo en el brazo y dice que usted la ha maltratado. Se levantó. Tomé mi avión, me fui volando a ver qué pasaba y efectivamente había un hematoma que iba del hombro hasta el codo casi. Un hematoma horrible en una criatura de 5 años. Y aparentemente todas las pruebas de coagulación estaban normales y dije, sí, ha sido un error, bueno. Yo asumí toda la responsabilidad porque tuve que pagar al intensivista, las repeticiones, de la hospitalización, porque me iban a poner hasta una demanda. En el camino comencé a revisar la historia. Bueno, para hacer la historia corta, encontré una coagulopatía congénita, genética. Hicimos un test genético y encontramos que tenía una deficiencia.
Este paciente le hice el favor, ese hematoma le hizo el favor de salvarle una vida complicada. Desgraciadamente nadie lo reconoció. Y ahí quedó el caso. Pero me costó un montón de plata. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, sí, allá el doctor Gabriel. Sí, Y cerramos. Gabriel González de Major Lab. Una consulta, doctor. Ustedes tienen una tabla donde están todos estos valores. Ahora, la pregunta sería, siempre que caiga en resultado crítico, ¿ustedes procuran dictar, o sea, comunicar ese resultado? ¿O hay alguna excepción, ya sea el caso, por ejemplo, de la patología misma? Un paciente con púrpura, no sé el punto de corte de ustedes, pero supongamos que sea 50.000 por milímetros cúbicos. Claro. Esto es muy criterioso y es un tema de responsabilidad de médico a médico. Y es la responsabilidad del patólogo clínico que está en el laboratorio llevando el peso de la responsabilidad de la operativa en comunicar y hablar como interconsulta con su clínico y deciden. Esto es lo que quiero insistir y he insistido en esta reunión, de que si no hay ese correlato que se decida, entonces el laboratorio está aislado y eso no debe ser. El laboratorio se ha hecho para atender al paciente. Pero yo creo que el círculo se cierra con la responsabilidad de haber cerrado el caso. Y eso va en el reporte, en este que les digo que tenemos en una clínica. Al final hay un cierre en la cual firman los dos, por el laboratorio y por el clínico del paciente, y cierran el caso. El caso tiene que cerrarse, nunca se deja abierto, doctor. Muchas gracias.